Estructura y propiedades relacionadas del agua. Cohesión versus adhesión. Los enlaces de hidrógeno explican dos fuerzas básicas responsables de la retención de agua y el movimiento en los suelos. La atracción de moléculas de agua entre sí, cohesión, y la atracción de moléculas de agua por superficies sólidas, adhesión. Por adhesión, también llamada adsorción, algunas moléculas de agua se mantienen rígidas en las superficies de los sólidos del suelo. A su vez, estas moléculas de agua fuertemente unidas retienen, por cohesión, otras moléculas de agua más alejadas de las superficies sólidas. En esta imagen vemos representadas las fuerzas de cohesión entre moléculas de agua y de adhesión entre agua y superficie sólida en un sistema suelo-agua. Las fuerzas son en gran parte el resultado de los puentes de hidrógeno que se muestran como líneas discontinuas. La fuerza adhesiva o adsorbente disminuye rápidamente con la distancia a la superficie sólida. La cohesión de una molécula de agua a otra da como resultado que las moléculas de agua formen grupos temporales que cambian constantemente de tamaño y forma a medida que las moléculas de agua individuales se liberan o se unen a otras. La cohesión entre las moléculas de agua también permite que el sólido restrinja indirectamente la libertad del agua a cierta distancia más allá de la interfaz sólido-líquido. Juntas, las fuerzas de adhesión y cohesión hacen posible que los sólidos del suelo retengan el agua y controlen su movimiento y uso. La adhesión y la cohesión también hacen posible la propiedad de plasticidad que poseen las arcillas. Tensión superficial. Otra propiedad importante del agua que influye notablemente en su comportamiento en los suelos es la tensión superficial. Esta propiedad se evidencia comúnmente en las interfaces líquido-aire y resulta de la mayor atracción de las moléculas de agua entre sí, cohesión, que por el aire de arriba. El efecto neto es una fuerza hacia adentro en la superficie que hace que el agua se comporte como si su superficie estuviera cubierta con una membrana elástica estirada. En estas imágenes podemos ver evidencias cotidianas de las fuerzas de cohesión y adhesión a la izquierda, cuando se sostiene una gota de agua entre los dedos, y de la tensión superficial del agua a la derecha, cuando los insectos que caminan sobre el agua deprimen la superficie del agua, pero no se hunden. Debido a la atracción relativamente alta de las moléculas de agua entre sí, el agua tiene una tensión superficial alta, 72.8 milinewtons por metro a 20 grados centígrados, en comparación con la de la mayoría de los otros líquidos, por ejemplo, el alcohol etílico con 22.4 milinewtons por metro. Como veremos, la tensión superficial contribuye al fenómeno de capilaridad del agua, que determina cómo ésta se mueve y se retiene en el suelo. En resumen, el agua tiene esa capacidad de influir en tantos procesos edáficos debido a su estructura molecular que resulta en una molécula polar, capaz de atraerse entre sí por medio de puentes de hidrógeno y de atraerse con iones cargados o partículas con cargas. Estas características le dan propiedades únicas en relación a otras moléculas parecidas, como la cohesión y la adhesión, que resultan en la capacidad del suelo de retener agua.
en la formación de la solución del suelo, rica en nutrientes y otros fenómenos como la capilaridad. Con estos fundamentos básicos, pasemos a conceptos más avanzados sobre el agua del suelo.